Muchas bendiciones a todos y todos, bienvenidos a un tiempo de alabanza y de oración. El día de hoy, en el Salmo 150, nos invita a alabar al Señor, a glorificarlo, y dice: aleluya, alabad a Dios en su santuario, alabadle en su majestuoso firmamento, alabadle por sus hechos poderosos, alabadle según la excelencia de su grandeza, alabadle con sonido de trompeta, alabadle con arpa y címbalos resonantes. Eso nos invita a alabar al Señor en todo tiempo, y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a alabarle y glorificarle porque Él es digno y Él se lo merece. Gocémonos en el Señor.
La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre.
familia, les quiero comentar dos cosas importantes para el siguiente domingo. El servicio se recorrerá 30 minutos, será de 9:30 a 10:30, debido a que nuestra alabanza es al aire libre y no queremos despertar a nuestros vecinos tan temprano. Así es, y la segunda es que vamos a hacer la misma dinámica del domingo pasado. Vas a llegar con tu auto, te estacionas, pero ahora tendrás la oportunidad de llevar tu silla, tu paraguas, tu gorra o lo que necesites para que puedas tomar el servicio en el perímetro de tu auto, ¿ok? Si tienes alguna duda o información extra que quieras saber, puedes comunicarte conmigo o con Susan Cabrera. Te esperamos el siguiente domingo, no faltes. Los saludamos, familia de Encuentro de Amor y Amistad. Les queremos dar la buena noticia de que estaremos teniendo el programa de 8 decisiones que sanan tu vida. Este es un programa bíblico basado en las palabras que Jesús pronunció en el Sermón del Monte. El propósito de este programa es permitirnos ser libres de las heridas, complejos y malos hábitos de nuestra vida. Estas lecciones las estaremos compartiendo a través del video en las juntas de Zoom. Daremos inicio el viernes 5 de junio a las 7 en punto de la noche. Es necesario que te registres con Mauricio Suri o conmigo a los teléfonos que están en la pantalla para facilitarte la clave de la junta y aclararte cualquier duda. Los esperamos a partir del viernes 5 de junio. Que Dios los bendiga. Querida Iglesia de Encuentro de Amor y Amistad, acompáñanos a celebrar la Santa Cena. Para esto, deberás tener los elementos necesarios: jugo de uva, pan o galletas. Hola familia, si tú no has tomado ninguna clase de madurez espiritual o te faltó alguna, te invito a que visites nuestra página de internet www.encuentroaa.com, donde vas a poder encontrar estas 4 clases, que es la 101, confía; 201, camina; 301, colabora; y la última, 401, comunica. Te invito. Hola familia de EAA, te invito para que este sábado te unas a nosotros y nos apoyes a hacer la limpieza de las instalaciones de la iglesia. Si tú tienes alguna herramienta que nos pueda ayudar a facilitar la limpieza, tráetela para que nos sea más práctico y podamos terminar más rápido todos en conjunto. Así que te recuerdo, sábado a las 8 de la mañana. Cualquier duda o información, contáctate con Jonathan Esquinca o Susan Cabrera. Si tú eres papá de un pequeño de Encuentro Kids, te hacemos la cordial invitación para que este sábado a las 6 p.m. te conectes por videollamada en Zoom con tu hijo o hija y pasen un tiempo saludándose y conviviendo con sus maestros. Nos dará mucho gusto verte y saludarte ese día. No te lo pierdas y te esperamos. Postdata: nosotros les haremos llegar el sábado por la mañana el link para que se conecten. De los 7 billones de personas en el planeta, 2.2 billones están en línea. Hay 247 billones de correos electrónicos y 5 billones de textos enviados diariamente. En el 2010, la persona promedio pasó más de 18 horas por semana en línea. El 40% de los niños en los Estados Unidos están en línea. Y el Internet es más popular que la TV. Diariamente 2.5 billones de correos electrónicos pornográficos circulan y 47% de los niños reciben correo pornográfico no deseado. Las estadísticas muestran que la edad promedio de ver pornografía por primera vez es 9 años. El 90% de los niños entre 8 y 16 años ya han visto alguna pornografía. El 77% de los adolescentes antes de la edad de 18 años la han visto en el Internet. Y el 80% de 15 a 17 años han sido expuestos a pornografía fuerte. De hecho, la industria para adultos dice que de 20 a 30% de su audiencia son niños. Más de 1 billón de sitios pornográficos están a solo un clic de distancia.
La mitad de las familias cristianas reportan que la pornografía es un gran problema que incrementa infidelidad matrimonial por más de 300%. Aún así, el 67% de los hombres y el 49% de las mujeres piensan que la pornografía es aceptable. La mitad de todas las personas que tuvieron interacción sexual por Internet perdieron el interés en el sexo matrimonial. De acuerdo a la Academia Americana de Abogados, el 68% de todos los divorcios se debieron a que uno de los dos conoció a un nuevo amante en el Internet. Muchos pastores acuerdan que la adicción a la pornografía es lo más dañino para su congregación. Aún así, en una encuesta conducida en el 2002, el 30% de todos los pastores han visto porno en el Internet en los últimos 30 días, y más de la mitad de ellos lo han hecho en el último año. De acuerdo a una encuesta conducida en agosto del 2006, el 20% de las mujeres sufren de adicción a la pornografía. Pero hay salida. Hay lugares dedicados a restaurar familias quebrantadas y a educar a los padres. Josh McDowell tiene una campaña dedicada a pelear contra este problema. JustOneClickAway.org tiene recursos y capacitación si usted lucha contra esta adicción. Pero la esperanza está a solo un clic de distancia. Saludos mis queridos varones de EAA. Les quiero hacer la más cordial invitación para que este domingo 2 de agosto a las 6 de la tarde te des un espacio y puedas convivir con nosotros empezando una nueva serie llamada 7 Pilares de Libertad. La verdad, hay demasiados temas que son sumamente importantes para nuestro desarrollo y como cabezas de hogar que tenemos que tenerlos bien presentes para poder enfrentar nuestro día a día con nuestra familia y con nuestros hijos. Así que te invito a que te unas y seas parte de este comienzo para este grupo. Nosotros te haremos llegar el link para que te puedas conectar vía Zoom. Te espero, Ha llegado el tiempo de los diezmos y las ofrendas. Si tú deseas hacer tu diezmo, puedes ir a nuestra página de encuentroaa.com o llamar a alguno de los números que vienen en tu pantalla. Vamos a dar pie a la lectura de este momento. Y estamos en 2 de Corintios 9:10. Y dice así: el que suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Le damos gracias a Dios porque a pesar de este tiempo difícil que podemos estar pasando, Él es fiel en su palabra y Él nos dice que no desmayemos, que nosotros sigamos siendo fiel a Él y Él demostrará cuán grande es, suplirá para nosotros todo tipo de necesidad. Vamos a orarle. Bendito Señor, te agradecemos, Padre Santo, porque tú, Señor, eres quien nos sostiene, Señor, porque tú, Padre Santo, eres quien cuida de nosotros, Señor, porque gracias a ti, Señor, no hace falta sobre nuestra mesa, Señor, el pan, no nos hace falta el vestido, un techo, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú eres fiel y eso tú esperas de nosotros. Señor, llegamos a ti, Señor, con acción de gracias, Señor, para agradecerte lo bueno, Señor, que tú has sido con nosotros a pesar de este tiempo de crisis. En el nombre de Cristo Jesús, a ti sea la honra y la gloria, ahora y siempre. Amén. Y amén. Bienvenidos familia de Encuentro de Amor y Amistad. Deseamos verles muy pronto a cada uno de ustedes. Y para no perder la costumbre, como cada jueves, vamos a ver el siguiente video. La primera carta de Pablo a los Corintios, escrita a la comunidad de una iglesia que Pablo conocía bastante bien. Corinto era una importante ciudad portuaria en el mundo antiguo y tenía muchos templos para los dioses griegos y romanos. Era un gran centro económico, así que Pablo fue ahí estratégicamente como misionero. Él pasó allí 1 año y medio conociendo a las personas, hablándoles acerca de Jesús, y una gran cantidad de personas se convirtieron en seguidores de Jesús y formaron una comunidad de iglesia. Puedes leer todo acerca de esto en Hechos capítulo 18.
Así que después de algún tiempo, Pablo continuó su trabajo iniciando iglesias en otras ciudades y empezó a recibir reportes de que las cosas no iban bien en la iglesia de Corinto. Estaba plagada de toda clase de problemas y por eso escribió esta carta. La carta está dividida en 5 partes principales y un saludo final. Y estas 5 secciones principales corresponden a 5 problemas principales que Pablo está tratando. Así que la carta está compuesta como una colección de ensayos breves sobre diferentes temas, pero estas son las ideas centrales que unen todas las piezas. De manera que esto es lo que él hace en cada sección. Describe el problema y siempre responde a ese problema con alguna parte de la historia del Evangelio, que es la buena nueva acerca de Jesús. Y luego les muestra cómo ellos en realidad no están viviendo conforme a lo que dicen creer. Así que esta carta trata de cómo aprender a pensar sobre cada área de la vida a través de los lentes del Evangelio. De manera que empecemos y veamos cómo lo hace. En los capítulos del 1 al 4, el problema es que existen divisiones en la iglesia. Hay algunos otros maestros que han pasado por la ciudad desde que Pablo se fuera. Un hombre llamado Apolos, luego Pedro, los miembros habían elegido a sus maestros favoritos y se habían convertido en fanáticos alrededor de esos líderes, empezando a hablar mal y a faltarle el respeto a los hermanos que favorecían a otro líder o maestro. Así que la respuesta de Pablo a esto es un poco sarcástica y aguda. Él les dice, ustedes deben estar bromeando. La iglesia no es un concurso de popularidad. La iglesia es la comunidad de personas que están centradas en Jesús. Sus líderes y maestros son simplemente siervos de Jesús. Así que, aunque puedes preferir a un líder más que a otro, no vale la pena que se dividan por ello, y con menos razón que hablen mal los unos de los otros. El centro de la iglesia es Jesús, las buenas nuevas sobre quién es Él y sobre lo que Él ha hecho. En los capítulos del 5 al 7, Pablo trata con un problema relacionado al sexo. Había varias personas acostándose con otros en la iglesia. Un hombre con su madrastra y otros todavía adoraban a los dioses griegos en los templos locales, acostándose con las prostitutas que trabajaban ahí. Y no solo eso, sino que había personas en la iglesia que decían que eso estaba bien. Ellos decían, «Hey, somos libres en Cristo, la gracia de Dios no tiene fin», ¿cierto? Entonces no hay problema. Y Pablo dice que sí hay problema. Y con el Evangelio en la mano, les muestra qué tan equivocada está esa forma de pensar. Él les dice, recuerden que primero que nada, Jesús murió por sus pecados, incluyendo la ruina de las relaciones rotas causadas por la inmoralidad sexual. Así que, si eres cristiano, la integridad sexual es una de las principales formas en las que respondemos al amor y a la gracia de Jesús. Pablo también les recuerda que así como Jesús fue físicamente levantado de entre los muertos, nuestros cuerpos también lo serán. Lo que esto significa es que si tu cuerpo está siendo redimido por Jesús, tanto ahora como en el futuro, lo que haces con tu cuerpo sí importa. Importa mucho. Y tu cuerpo no es tuyo para que hagas con él lo que quieras. Pablo está siendo muy claro. Ser un seguidor de Jesús involucra no comprometer tu integridad sexual. En los capítulos del 8 al 10, el problema es sobre la comida. Pero no solo acerca de preferencias sobre la comida, como por ejemplo, ¿te gustan o no te gustan ciertos alimentos? El problema era que los corintios estaban divididos sobre el significado de la carne que procedía de animales sacrificados en los templos locales a los dioses griegos y romanos. Y había una división entre los cristianos judíos y los no judíos sobre cómo responder a este problema. Y una vez más, Pablo apela a algunas de las ideas centrales del Evangelio. Él dice que, antes que nada, nuestra lealtad es a Jesús como Señor y no a otros dioses. Así que, si estás en una situación en la que hay carne que ha sido dedicada a otros dioses y hay personas alrededor que podrían verte y concluir pensando, «Oh, mira a los cristianos, adoran a Jesús y también pueden adorar a otros dioses», Pablo dice que si esa es la situación, no comas la carne. Tu lealtad es a Jesús. Deberías amar a esas personas más que a ti mismo y no confundirlos. Pero Pablo rápidamente complementa esta idea y dice, escuchen, como cristianos creemos que Dios es el creador de todas las cosas, incluyendo ese animal. Y creemos que los ídolos del templo son solo pedazos de madera y de piedra. Así que, si no hay nadie alrededor tuyo que malinterprete tus acciones y tienes hambre, come. Como nueva persona en Cristo, eres libre de seguir tu conciencia en estas situaciones debatibles.
¿Qué hace que esté bien comer en una situación y no en la otra? El principio central es el amor. El amor se negará a sí mismo y buscará el bien de los demás. Y el amor de Dios está en el centro del Evangelio. Amor es lo que Jesús hizo cuando murió por nosotros. Así que Pablo dice que eso es lo que los cristianos deben hacer por otras personas. En los capítulos del 11 al 14, Pablo continúa y ahora lidia con los problemas en la reunión semanal de adoración. Había algunas personas que estaban teniendo experiencias espirituales muy poderosas en la reunión. Así que empezarían a hablar en lenguas desconocidas en voz alta. Había otras personas que empezaban a compartir una enseñanza o una palabra del Señor, y luego alguien se pondría de pie y los interrumpiría porque también querían compartir algo. Y todo era muy caótico. Se estaba distrayendo a las personas, especialmente a los visitantes, de escuchar el Evangelio. Especialmente a los visitantes. Así que en estos capítulos, Pablo les ayuda a pensar primero acerca del propósito de la reunión, para así ayudarles a ver qué clase de comportamientos eran los adecuados. Les dice que la reunión es un lugar donde el Espíritu de Dios debe obrar a través de todos, y esto debe suceder de forma unificada. De manera que desarrolla la genial metáfora sobre la iglesia como un cuerpo humano. El cuerpo es uno solo, pero tiene todas estas diferentes partes y cada parte cumple un rol único e importante. Así que empieza a nombrar una variedad de cosas que el Espíritu hace a través de las diferentes personas. Todo para edificación de la iglesia. Esta es una frase clave en estos capítulos. Y Pablo concluye que lo más importante en una reunión debe ser un concepto central del Evangelio: el amor de Dios. El amor es la palabra clave en estos capítulos también. El amor llevará a cada persona en la reunión a cumplir su rol de servir y a buscar el bienestar de los otros. Así que Pablo aplica todo esto a los problemas de los corintios. Algunas personas piensan que el propósito de la reunión en la iglesia es tener experiencias espirituales intensas o tener la oportunidad de decir lo que piensan. Y Pablo dice: escuchen, a mí me encantan las experiencias poderosas de oración, pero si distraen a otras personas o las espantan, yo debería detenerme porque me estoy amando más a mí mismo que a esas personas. La reunión centrada en Jesús debería ser ordenada para que todos puedan aprender, cantar, adorar y escuchar a Dios cuando les hable. El último problema que Pablo aborda es el asunto de la resurrección y de la esperanza futura para los seguidores de Jesús. Había algunas personas en la iglesia que estaban diciendo que la idea de la resurrección es ridícula y no es realmente importante para los cristianos. Y Pablo reacciona fuertemente acerca de esto. Él comienza diciendo que la resurrección es una parte indispensable del Evangelio. Creemos en ella por los cientos de testigos oculares que vieron a Jesús vivo en un cuerpo físico después de haber sido ejecutado públicamente por los romanos. Si Jesús no se levantó de los muertos, dice Pablo, entonces su muerte fue insignificante. Todos estamos todavía perdidos en nuestros pecados y egoísmos, y deberíamos simplemente dejar de ser cristianos. Luego, Pablo muestra en detalle cómo la resurrección fue la victoria de Jesús sobre la muerte y la maldad, y cómo es una fuente de vida y poder para nosotros ahora en el presente, y cómo es una promesa de esperanza futura para todo el mundo. Es debido a la resurrección que tenemos una razón para unirnos alrededor de Jesús. Es la razón por la que tenemos una motivación para la integridad sexual. Es la fuente de poder para amar a otras personas más que a nosotros mismos. Y al final de todo, es nuestra esperanza para la victoria sobre la muerte. Así que Pablo concluye: creemos que Jesús fue levantado de entre los muertos, lo que significa que el Evangelio no es solo consejos morales o una receta para la espiritualidad privada. Es un anuncio acerca de Jesús, quien abre una realidad completamente nueva. Y de eso se trata Primera de Corintios, ver cada parte de la vida a través de los lentes del Evangelio. ¿Qué tal? ¿Cómo están, hermanos? Me da mucho gusto saludarlos en este jueves, siguiendo con nuestra serie del Nuevo Testamento. Tengo el honor y tengo el gusto de hoy platicar con ustedes acerca de la primera carta de Corintios. Esta, como ya sabemos, fue escrita por Pablo aproximadamente en el año 55 después de Cristo a los Corintios.
Pablo viaja a Corintios, establece la iglesia ahí, está aproximadamente año y medio, nos relatan los libros, año y medio está ahí edificando la iglesia, trabajando para la obra, y después de ese tiempo deja al frente de la misma a Apolos. Pablo se retira, sigue en sus viajes misioneros, abriendo nuevas iglesias, pero le llega a él el rumor de que algo está pasando en la iglesia de Corintios. Entonces, él es que escribe estas cartas para los corintios, en las cuales les exhorta y los llama a que vuelvan a esa santidad con la cual ellos empezaron. Entonces, vamos a comentar algunas cosas acerca de Corintios. Corintios era una de las, por decir, la cuarta ciudad más importante de Grecia en aquel tiempo. Era un puerto marítimo de tráfico mercantil. Vamos a pensar como si fuera un puerto de Veracruz, un puerto de Acapulco, en el cual son muy importantes por la relevancia que tiene, por la cantidad que tiene. Había gente multicultural, pero aquí viene el gran problema. Muchas de esas personas que acudían a Corintios iban buscando dos cosas: alcohol y mujeres. Estamos hablando que era un área de mucho libertinaje, y de esto no se escapó la iglesia primitiva. Entonces, esto iba contaminando a la iglesia. Habíamos mencionado que era una iglesia multicultural, además que estando en Grecia, mucha de la gente que también estaba ahí, muchos griegos principal, se jactaban de su nivel intelectual. Entonces, eso empezó a generar contiendas. Pero, entrando ya a lo que es la carta, esta primera carta de Pablo a los Corintios, vamos a ver que el tema principal de esta es ser llamados a ser santos. Santos es apartados del Señor, recuerda, ¿sí? No son aquellas imágenes que anteriormente sabíamos o algunos veneran todavía. Santo significa apartados del Señor. Tú y yo somos apartados del Señor. Pero vamos a ver en esta diferentes puntos en los cuales las Escrituras y aquella carta que escribe Pablo va exhortando a los corintios. El primera le llama porque aún son carnales. Así les hace ver Pablo, aún son carnales. Y esto lo vamos a estar viendo en de Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 3 y 4, que dice así: pues aún son inmaduros, mientras que haya entre ustedes celos y contiendas. ¿No serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según los criterios meramente humanos? Cuando uno afirma, yo sigo a Pablo, y otro, yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? Nos vamos dando cuenta de que aunque Pablo pone los cimientos de la iglesia y Apolo llega y sigue con el trabajo de ministrar, ya hay quienes se dividen por unos y por otros. Son parte de la contienda que hubo en aquel entonces, ¿verdad? Pero vamos a ver un poquito más adelante cómo no nos salvamos de repetir esos patrones de la iglesia de Corintio. Los exhorta también de qué manera. En el segundo punto nos dice, su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Lo vamos a ver capítulo 6, versículos 19 y 20, en el cual Pablo les escribe, ¿acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Quién está en ustedes y al quien han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. ¿Por qué les habla de esta manera? ¿Se acuerdan que les dije que la gente iba a buscar alcohol y mujeres? ¿Sí? Que había perversidad. Como les comentaba, la iglesia no se escapaba de esto. No era más por los miembros fuera de la iglesia, sino los miembros dentro de la iglesia misma tenían perversidades que no eran propias de un seguidor de Cristo. Tercer punto que les exhorta Pablo en esta carta es hacer todo para la gloria de Dios. Esto lo vamos a encontrar en el capítulo 10, versículos 31 al 33, que dice a la letra así: en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que no procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos.
Y nos damos cuenta con esto que había gente que quería agradar, que quería quedar bien delante de los demás, que servían, que querían estar en los primeros lugares para ser notados. No, todo es para darle la gloria a Dios, no para darme a notar a mí, no para yo recibir la gloria, no para llevarme las palmas como pueden esperar algunas personas. No, es para darle la gloria a Dios. ¿Qué más les comenta Pablo? Les dice, las manifestaciones del Espíritu Santo que sean para provecho en la iglesia. En Corintios 12, del 7 al 11, hace esta mención. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu de palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros, y por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar las lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él determina. Bueno, como estamos viendo, las manifestaciones del Espíritu Santo son diversas, pero estas exhorta a Pablo a que sean para beneficio de la iglesia, no para vanagloriarse al mencionar, ¿sabes qué? Yo ya recibí del Espíritu Santo tal o cual bendición. No, estas tienen que ser en provecho de la iglesia, no para confusión como llegó a ser en ese tiempo, no como confusión como llega a ser en algunas iglesias o algunas denominaciones en este tiempo. Todo tiene que ser para la honra y gloria de Dios, no para nosotros o para la propia iglesia. Siguiente punto, punto número 5, nos dice enderezar lo que conocemos acerca del amor. Aquí vamos a recordar que uno de los capítulos más famosos acerca del amor está escrito en esta carta de Pablo a los Corintios en el capítulo número 13, que nos habla de esas manifestaciones del amor que se han sido interpretadas de otra manera hoy y también aquel entonces. Vean cómo lo escribe Pablo. En el capítulo 13, como mencionamos, versículos del 4 al 7. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y aquí, tanto hoy como en aquel entonces, el amor llegamos a confundirlo de muchas maneras. Llegamos a pensar que el amor es esa relación carnal únicamente, y no es así. El amor tiene muchas manifestaciones, ya lo viene mencionando Pablo, pero ellos van confundiendo el amor inclusive con otras cosas, y esas cosas que empiezan a amar van formando ídolos, que tampoco es el propósito del amor. Y para eso Pablo es que les llama la atención y se los explica de esta manera. Sexto punto de aquello que está buscando Pablo a través del Espíritu Santo es que Cristo murió por nosotros. Hacerles saber, hacerles notar, recordarles que el sacrificio de Jesucristo fue por ti, fue por ellos, fue por mí, es por nosotros. En el capítulo 15, versículos 3 y 4 lo menciona de esta manera. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las propias Escrituras. Entonces, de esta manera les hace ver que no hay nada fuera de Cristo que sea lo suficientemente bueno para nuestras vidas. No hay nada fuera del amor de Jesús para que tú y yo seamos salvos. Nada fuera de ese sacrificio. Ahora, vamos al inciso B de nuestra descripción de la carta de Corintios, donde vamos a ver cómo responde ante preguntas que se le plantea la iglesia. Y él hace mención
de una falta de autodisciplina. La autodisciplina vamos a estar viendo también cómo es ese carácter, cómo es esa madurez, cómo es aquello que yo ya sé lo que me conviene y lo hago sin que nadie me tenga que estar recordando qué hacer, porque lo estoy practicando y lo estoy viviendo. Esa es una disciplina aplicada a mi vida, autodisciplina. Esto lo vamos a ver en este libro de Corintios, en el capítulo 9, versículos del 24 al 27, que dice de esta manera: ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que, después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Entonces, es de esta manera en que yo tengo que saber que aquello que estoy haciendo, aquello en lo cual me estoy preparando de una manera continua, esa es disciplina. Pero está bien que tengas una disciplina, si lo quieres entender como lo escribe Pablo, como para deporte, está bien. Si tienes una disciplina para estudiar, está bien, para trabajar, está bien. Pero la autodisciplina que él nos hace mención es esa autodisciplina espiritual, donde tenemos que saber qué es lo que tenemos que estar haciendo, cómo estarlo haciendo, cuándo estarlo haciendo. Esa es esa autodisciplina. Entonces aquí nosotros estamos llamados a considerar el ejemplo de los hebreos cuando salieron de Egipto. ¿Qué pasa? Ellos son rescatados por nuestro Señor, salen del pueblo de Egipto, atraviesan el desierto, atraviesan el mar. ¿Y qué es lo que pasa con ellos? Además de empezar a reclamar a Dios y empezar a quejarse y a llorar y muchas otras cosas, ¿sí? No evitaron la inmoralidad sexual ni la idolatría, entre otras tantas cosas que cayeron. Estamos hablando de tiempo atrás con Moisés y cuando los hebreos salieron. Después eso se repite en Corintios, más o menos 50 años después que nuestro Señor Jesús vino a la tierra. Pero ¿qué crees que pasa? Hoy en día la iglesia también se queja, pide más, no ve de todo aquello que hemos sido rescatados por nuestro Señor, que salimos de la esclavitud que representaba Egipto, esa esclavitud para ser ahora esclavos de Jesús. Y en esa esclavitud encontramos libertad, en el ser esclavos de Jesús. Pero a veces no queremos eso, y por eso mismo caemos en lo mismo que cayó esa iglesia de Corintios, en lo mismo que cayó tiempo atrás los hebreos, cuando se quejaban contra Moisés y querían un ídolo para adorar, cuando entre ellos empezó a haber adulterio, fornicación. Entonces nos damos cuenta que no es un acontecimiento histórico, es un acontecimiento que si tú y yo y todos en la iglesia no nos cuidamos, podemos caer en lo mismo. No estamos exentos de tener los ojos puestos fuera de Dios. Ahora, quiero comentarles, hablando de este estudio acerca del libro de Corintios, de 11 corrupciones que había en la iglesia de Corintios. Pero hablar de estas corrupciones, aquello que Corintios sí, hizo mal, cuando estamos leyendo esta epístola, esta carta, yo estuve leyéndolo y a veces cuando leemos la Biblia, pienso yo que lo situamos con gente con mucha misericordia, que fueron los apóstoles, y cómo habla con mucho amor, cómo hasta la lectura que se hace en donde leemos la Biblia, o quien lea la Biblia, la hace hasta con mucha ternura. Pero al yo ver esto de Pablo hacia Corintios, a mí me viene a la mente alguien que en ocasiones hasta está enojado cuando les está escribiendo, que les está reclamando. Entonces, también eso hay en la Biblia. También eso hay en la Biblia. No todo puede sonar como, o sea, hay exaltación, hay exhortación. Por eso yo me imagino en capítulos como cuando Jesús entra al templo y ve a los mercaderes
Él no les dice de una manera amable, afable, tierna: quiten sus mesitas, por favor. No, nos menciona la palabra que Él tira las mesas, las arroja. Y yo no creo que de una manera muy suavecita se haya dirigido con aquellos que estaban como mercaderes en el templo. Él se enojó. Ese mismo tono yo encuentro en algunas partes de esta epístola. ¿Cómo no? El celo de Pablo, el celo de un apóstol del Señor, era no permitir que estas cosas se siguieran dando, a hacerle ver a los corintios: abran sus ojos, vuélvanse a la santidad, regresen a sus principios. De esa manera, creo que también nos está hablando el día de hoy a nosotros. Por eso vamos a ver estas 11 corrupciones de la iglesia de Corintios. La primera de ellas: se enorgullecen de sus denominaciones. Esto lo vamos a entender en el capítulo 1 de los versículos 10 al 13. Nos dicen de esta manera: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuiste bautizados en el nombre de Apolo? Aquí quiero que nosotros recapitulemos, ¿sí? No es lo mismo sentirse orgulloso de nuestra iglesia a ser leales. Nosotros sí tenemos que ser leales a nuestra iglesia, inclusive hasta a nuestra denominación. Vamos a encontrar presbiterianos, bautistas, adventistas, pentecosteses, como ustedes quieran llamarse. Perdón que haga este paréntesis, quieran llamarse. Yo en ninguna parte de la Biblia le he encontrado un apellido a Jesucristo. Yo soy cristiano sin tener un apellido como bautista, como presbiteriano, como adventista. Yo soy cristiano, porque lo que tenemos que ser leales y darles toda la honra y la gloria es a Jesucristo. Como iglesia o denominación no podemos tener toda la verdad. Cada denominación va a hablar de una manera diferente, pero toda la verdad sí la vamos a encontrar en la palabra de Dios. Ahí sí se encuentra la verdad. No está por una denominación, no está como lo mencionaba, no está en Pablo, no está en Apolos, no está en Cefas, está en la palabra de Dios. Entonces, sí, vamos a sentirnos orgullosos que sea de Jesucristo, no de nuestra denominación. La segunda corrupción que encontró es la sabiduría humana. Aquí lo vamos a estar leyendo les voy a dar completo de 1 de Corintios a partir del 19 hasta el capítulo 2, versículo 9. Aquí yo les voy a estar leyendo nada más algunas partes, pero ustedes chequenlo todo en su Biblia para que veamos cómo ellos, a través de esa sabiduría humana, empiezan a corromper la iglesia. Entonces nos dice así: pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabidurías, pues me propuse no saber entre vosotros cosa sino a Jesucristo y a este crucificado, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en ministerio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. También hablamos
no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿A qué se refiere Pablo con todo esto? Bueno, en aquel entonces, recordemos el contexto de esta iglesia en Corinto, a los habitantes de esa región adoraban la filosofía griega, Sócrates, Demóstenes, ¿sí? Nosotros debemos de entender que no debemos de confiar en la sabiduría humana ni en estas nuevas corrientes filosóficas, que hay muchas, hay algunas ciencias o pseudociencias que te prometen mejorías en muchos sentidos, espirituales, a tu alma, a tu espíritu, intelectuales. Vaya, todos estos conocimientos, no quiero decir que todos los conocimientos sean vanos o que no funcionen, funcionan, ¿sí? Pero tenemos que filtrar todo aquello que vamos conociendo, todo esto con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser el filtro de estos nuevos conocimientos. Si hay conocimientos que son contrarios a la palabra de Dios, no son de Dios, los desechamos. No nos van a edificar en nada. Puede ser cultura, se vale. La cosa es que esos no sean los que rijan tu vida. Los principios que rijan nuestra vida, que estén basados en la palabra de Dios, no en lo que dice el hombre o en la sabiduría del hombre. Todo aquello que nosotros estemos aprendiendo nuevo, tenemos que discernirlo, tenemos que pasarlos por este filtro. Hay que tener cuidado de no contaminarnos, como le pasó a la iglesia de Corintios. La tercera corrupción que vamos a encontrar es que ellos eran carnales. Y esto lo vamos a encontrar en el segundo capítulo, en los versículos 14 y 16, que nos dice: el que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías, y tampoco las puede entender, porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. Pero aquel que tiene el Espíritu puede juzgar todas las cosas, y nadie lo puede juzgar a él. Pues la Escritura dice: ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y en Corintios 3, del 1 al 7, también parafraseado, se los voy a comentar. Yo, hermanos, no pude hablarles entonces como a gente madura espiritualmente, sino como a personas débiles, como a niños en cuanto a las cosas de Cristo. Mientras hay en ustedes envidias y discordias, es que todavía son débiles y actúan con criterios puramente humanos, de manera que ni el que siembra ni el que riega son nada, sino que Dios lo es todo, pues Él es quien hace crecer lo sembrado. Vaya, aquí es cuando les digo que yo entiendo cómo Pablo les hablaba enérgicamente a la iglesia, no nada más para exhortarlos, sino para hacerles que abrieran sus ojos. Dice, porque en ellos operaba el Espíritu Santo. Cierto, mencionan que en Corintios había un gran fluir del Espíritu Santo. Tenían lenguas, dones, pero todo lo hacían en la carne. Todo lo que tenían, eso lo hacían en la carne para su propio deleite. Hoy en día hay predicadores e iglesias que hacen muchas cosas guiadas por esa carne. En algún momento, cierto, el Espíritu de Dios los llenó, pero después sus motivaciones fueron distintas. Aquellos que hacen unos grandes eventos y hacen grandes predicaciones para atraer para sí las miradas de los hombres, no para agradarle a Dios. Desafortunadamente podemos ver en estas fechas que estamos atravesando esta pandemia, ¿sí? Hay iglesias que de corazón trabajan y comparten con aquellos que están más necesitados. Pero hay muchos de ellos que hasta tienen 2, 3 cámaras de diferente postura para que vean cómo los miembros o los líderes están ayudando a determinadas personas. ¿Para qué? Para que la gente lo vea y ellos se atraigan más fama a ellos mismos. Eso no es espiritual. Lo que hace tu mano diestra que no lo sepa tu izquierda, ¿sí? Es como el Señor no busca que tú te gloríes, el Señor busca la honra y la gloria para Él. Hay ministerios en grandes masas, iglesias enormes, pero que ministran para ellos. Lugares llenos de gente en los cuales van y se emocionan.
y salen emocionados de Dios, pero la emoción se disipa muy rápido. Nosotros tenemos que alimentarnos, no emocionarnos, ¿sí? Hay gente, me ha tocado conocer gente que empezando su ministerio guiados de la mano de Dios, y a lo mejor muchos de ellos con una guitarrita ministraban y cambiaban vidas, y cambiaron vidas, pero hoy en día con un gran show montado, un gran espectáculo, emocionan a las personas. Y no quiero decir que no haya vidas que sean alcanzadas, pero lo que ellos hacen en muchas ocasiones es que los reflectores sean para ellos. Ya no es a quien ministran, son ellos los del espectáculo, son ellos los del show. Y eso pasaba en Corintios, ¿verdad? Pero cualquier similitud con la realidad es realidad. Hoy en día hay gente que esos dones espirituales los han pervertido. Dones que fueron para la alabanza, para ministrar, para sanar, hoy han sido pervertidos. Al igual que en aquel entonces, Dios sigue hablando. El cuarto punto dice, se olvidan del tribunal de Jesucristo. Este lo vamos a ver en el capítulo 3, versículos del 13 al 15. Y nos dice, pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá su recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. También vamos a ver estos dos versículos que son importantes, porque dice en Juan 5:24 que no vendrá juicio hacia nosotros, y en Romanos 1:8, gloria a Dios, nos dice, ningún juicio hay para quien está en Cristo, ¿sí? Pero aquí a lo que quiero llegar es, cualquiera de nosotros podemos partir en cualquier momento, y eso desafortunadamente lo estamos viviendo recientemente. En cualquier momento podemos partir. Ya tenemos esta promesa de parte de Dios, ¿sí? Que no habrá juicio para nosotros, pero van a ser pasadas por fuego nuestras obras, van a ser pasadas por fuego en este tribunal de Jesucristo. Entonces, cuando lleguemos allá, ¿tú qué le vas a decir a Cristo? ¿Cómo fueron tus obras? ¿Cómo fueron tus obras? Entonces, allá, aunque podamos o tengamos, porque tenemos ya la victoria en Cristo Jesús, de todos modos, vamos a entregar cuentas de cómo fueron nuestras obras. Eso se lo comentó Pablo a su iglesia en Corintios, pero sigue siendo vigente hoy en día. Otra de las cosas por las cuales se corrompieron, la quinta, es que ellos se envanecieron. ¿Qué es esto? Vamos a verlo, capítulo 4, versículos del 2 al 7. Dice, así que a Apolos y a mí, considérenos como simples siervos de Cristo. En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Y en Corintios 4, de 2 al 7, dice, así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces, Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo de Dios? Recordemos que se envanecieron, eran orgullosos espirituales, veían a los demás con desprecio, con orgullo racial dentro de una misma iglesia, haciendo distinción por su imagen, economía, logros personales. Recordemos que esa iglesia en Corintios era multicultural, pues igual que acá en San Diego hay muchas culturas, ¿verdad? Al igual que en cualquier otra iglesia hay muchas culturas. Entonces, ¿sabes qué? Yo soy
con tal nacionalidad soy más que tú, yo tengo tal trabajo, soy más que tú, yo tengo más conocimiento, soy más que tú, yo tengo mejor economía, soy más que tú, mi casa, mis posesiones son tantas, son mejor que la tuya, mi nivel cultural está... Eso es orgullecerse, eso es que haya envanecimiento dentro de la iglesia, ¿sí? Vamos a ver gente de diferentes estratos, con diferentes condiciones, pero en ninguna de esas condiciones se fija nuestro Señor, en ninguna de esas condiciones, porque como nos dice en la Biblia, ¿qué tienes tú que no te haya sido mediante un regalo de Dios? ¿Qué tienes? ¿Qué has hecho tú que no haya sido mediante un regalo de Dios? Somos dados a juzgar, sobre todo a nuestros líderes. Y eso lo hacemos muy seguido. Mira cómo habla, mira cómo se viste, lo que dice, las palabras. ¿Ya viste con quién se junta? Uy, sí va a la casa de él, pero a la mía no. O sea, somos muy dados a eso. Entonces, esas son cosas que tenemos que quitar de nuestra mente y de nuestro corazón. ¿Sí? Me ha tocado saber en lugares donde hay un ministro invitado y sube y de una manera muy humilde y dices, pues ¿qué traerá esta persona que me pueda dar a mí? Y eso es orgullo. ¿Por qué? Porque lo que tenemos cada uno de nosotros es un regalo de Dios, y ese regalo de Dios es para poderlo compartir. Sexto punto es la inmoralidad. Esta inmoralidad la vamos a encontrar en el capítulo 5, versículos 1 y 2, que decía Pablo, me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Entonces, bueno, nos damos cuenta de aquí que el hijo le ganó el mandado al papá con la madrastra, ¿sí? Y sale con él. Entonces, aquí lo importante es el cuidado del crecimiento espiritual, ¿sí? Ellos no cuidaban esa parte moral, ese crecimiento moral. ¿Qué es la moral? La distinción entre lo bueno y lo malo. Esa es la moral. Pero ¿quién nos dice qué es lo bueno y lo malo? La palabra de Dios. Entonces ellos no se fijaban en esto. Y lo que dice Pablo, sáquenlo. Pero ¿por qué lo dicen sáquenlo? No es una forma despectiva de no queremos esta gente aquí. No, miren, yo he escuchado muchas veces y de muchas personas que la iglesia es un hospital de enfermos y no un museo de santos. Cierto, pero la iglesia no puede consecuentar el pecado. ¿A qué vamos con esto? A la persona hay que ministrarla para que se aleje de su pecado. Pero como lo veíamos aquí, y lo quiere dar a entender Pablo, pues esta persona vivía en ese pecado y seguía y nadie decía nada. Entonces no podemos vivir así, se le tiene que ministrar y que abandone ese pecado y que se arrepienta. Si no es de esta manera, no podemos tener a gente de esa forma dentro de la iglesia, porque siguen dando ejemplo y testimonio de cómo esa moralidad está por los suelos. A lo malo lo dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Entonces no vayamos con esto al año 55 de nuestra era, vayamos a este 2020, donde pasan cosas similares en el mundo, cierto, pero también dentro de la iglesia. Siguiente punto es el abandono del matrimonio. Lo encontramos en el capítulo 7, versículos 10 al 11. Nos dice, no obstante, para los que ya están casados, tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor. La esposa no debe dejar a su marido. Pero si lo deja, que no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él. Y marido no debe dejar a su esposa. ¿Y qué es lo que pasa? Bye bye, see you later, ahí nos vemos. Hombres y mujeres se casan con un contrato, nada más, que si me gustó, pues vamos a ver cuánto dura. Y si no me gustó, adiós, se disuelve, se acaba rapidísimo. Entonces, el matrimonio no es algo desechable. Claro, en esta misma epístola, Pablo exhorta, si no te quieres casar, no te cases, está bien, permanece soltero. Pero si te vas a casar y tienes ese compromiso, aférrate a ese compromiso y cúmplelo.
Entonces, no es algo fácil. Hoy en día vemos que hay cualquier pretexto para dejar y romper este vínculo. Entonces, a veces ese pretexto se llama a otra persona y eso es adulterio. Y sabemos, la Biblia nos dice, lo que justifica un divorcio puede ser el adulterio o el abandono de la pareja. Eso es lo que la Biblia nos dice, o puede justificar un divorcio. Pero fuera de ahí hay diferencias tan sencillas, hay problemas tan superficiales que la gente dice, ¿para qué sufro con este problema? Mejor me voy, en lugar de poderlo mencionar, poderlo hablar y poder salir adelante. Nos falta la comunicación, la empatía y salir de un círculo alienante en el cual estamos fallándonos, sin que poderlo romper y en verdad llegar a conciliar mejor los matrimonios. El octavo punto que hace mención de que se corrompió la iglesia es la irresponsabilidad de la iglesia en sostener a sus obreros. Aquí lo vamos a ver en el capítulo 9, versículos del 7 al 10, que dice así: ¿qué soldado tiene que pagar por sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene el derecho a comer de su fruto? ¿A qué pastor que cuida su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de la leche? ¿Expreso meramente una opinión humana o dice la ley lo mismo? Porque la ley de Moisés dice: no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. ¿Acaso pensaba Dios únicamente en bueyes cuando dijo eso? ¿No nos hablaba a nosotros en realidad? Claro que sí, se escribió para nosotros, a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano puedan esperar una porción de la cosecha. Aquí quiero que nosotros seamos claros en esto. Muchos de nosotros venimos de un trasfondo de limosna y no de diezmo. Venimos de una cultura, venimos de una religión en la cual decía, ¿sabes qué? Va a pasar la canastita y echas la limosna, aquellas monedas que te sobraron o que apartaste en algún momento del cambio de las tortillas, tal vez, para echarlas ahí. Y el diezmo tú y yo ya sabemos, lo hemos estudiado, ¿qué es? Es separarlo para Dios como obediencia. Porque en la Biblia lo dice, no te lo estoy comentando yo, no es algo que se predica nada más porque sí, porque está en la Biblia. Nuestro Dios, yo pienso, dice Dios, quiero probar a Mauricio y quiero probar a Mauricio en obediencia. ¿Y de qué manera? En uno de los aspectos que a lo mejor te puede doler más, que es la cartera. ¿Por qué? Porque a veces yo pienso, yo trabajo, sacrifiqué muchas horas de la semana, sudé, hice todo mi trabajo para ganar mi sueldo y es mío. ¿Y sabes qué? No, te lo acabo de decir. ¿Qué tienes tú que no te lo haya dado Dios? ¿Sí? Entonces, yo tengo que ser fiel, ¿sí? Lo tengo que hacer porque confío en Dios. Porque a diferencia, hay algunos que los que no se apegan a esto son aquellos que no operan por la fe, ¿sí? Sino por vista. ¿Qué quiere decir esto? Hasta que yo veo que en verdad conviene, vamos a llamarlo así, invertir en Dios, entonces ahora sí le invierto mi capital. Y no es un banco, no es un negocio, ¿sí? No es, ya vi que hay frutos, ya le va bien a ellos porque dan diezmo, entonces yo también diezmo. No se trata de eso, se trata de ser obedientes, ¿sí? Porque sin fe, recordemos, es imposible agradar a Dios, ¿sí? Le robamos a Dios para creerle a Satanás. ¿Por qué? Porque a veces llegamos a algún lugar y decimos, a esta iglesia no le hace falta mi dinero. A este pastor se ve que no le va mal, que no lo necesita. Entonces pensamos o llegamos a creer que tales eventos, tales proyectos que hace la iglesia se financian solos. ¿O de dónde sale? ¿Sí? ¿De dónde sale la renta del local? Los equipos que se ocupan, se trabaja con los niños en los grupos y todo ese material, ¿de dónde sale? ¿Sí? No llegamos a pensar eso. En la iglesia de Corintios se pensaba igual. Hace tantos años, hoy en día se piensa igual, ¿sí? No le estás robando a nadie, sino más a nuestro Señor. Siguiente punto que nos habla son las divisiones en la iglesia. Lo vamos a ver en 1 Corintios 11, del 17 al 19. En las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Primero,
Oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia y hasta cierto punto lo creo. Así que, por supuesto que tienen que haber divisiones entre ustedes para los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Entonces, las divisiones que llega a haber en las iglesias, lo vemos que crecen lo bueno y lo malo, Dios así nos lo dice, pero también las divisiones que llega a haber entre las iglesias es porque no permiten una sana convivencia. Hay iglesias o hay grupos de gente dentro de las iglesias que se vuelven excluyentes, excluyen a determinadas personas, y al contrario tenemos que incluirlos en las actividades dentro y fuera de la iglesia. Todos somos un cuerpo. El hermano que llegó hace poquito tiempo, bueno, no es tan importante como aquel que ya tiene tantos años en la iglesia y puso las primeras piedras. Todos son importantes, todos tenemos que incluir a los demás. Tenemos que trabajar de esa manera, no trabajar como el ejemplo que nos deja Corintios. Punto número 10, abuso de dones espirituales. Lo vamos a ver en el capítulo 12, versículos del 1 al 11, y también te los voy a ir parafraseando estos. Nos dice: ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye de todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe de tener. La iglesia de Corintios tenían todos los dones del Espíritu, pero hacían abuso de estos. Hablar en lengua sin interpretación, las profecías sin que hubiera alguien que confirmara esa profecía. Las lenguas, sabemos, nos dice la Biblia, que si no las van a interpretar, háblalas tú solo, aparte con el Señor, se vale. Dios no es un Dios de desorden, es un Dios de orden, es un Dios de paz. Si llega una persona a una iglesia y empieza a ver estas manifestaciones y no tienen un orden, a esta persona le puede causar confusión. A mí me pasó en algún tiempo en mi vida cuando empecé a ver estas manifestaciones y no había una interpretación o no me explicaban qué pasaba con ellas. Me generaban incertidumbre. ¿Qué es esto y de por qué se manifiestan? Y Dios es un Dios de orden. Entonces manejémonos igual como Dios nos lo ha pedido, o como se los pedía desde ese entonces y exhortaba Pablo a los Corintios. Y punto número 11, negar la resurrección de los muertos. Lo vamos a ver en Corintios, que es el capítulo 15, versículos del 12 al 23, igual en partes de los mismos. Pero díganme lo siguiente: dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de muertos? Pues, si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil, y la fe de ustedes también es inútil. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Hay lugares, hay denominaciones que no creen en la resurrección física de Jesús, sino que resucitó nada más como un ente, como no una materia física. Pero la Biblia nos da testimonio de Él, cómo se apareció a sus discípulos, cómo se le apareció a Pedro, se le apareció a muchas personas, cómo después de tantos días asciende al cielo. Esa es la fe de nosotros, esa es la fe que tenemos, y esa es la fe que en su momento los corintios estaban perdiendo. Quiero que veamos cómo Pablo resuelve determinados problemas aplicando principios espirituales específicos. Uno de esos problemas era para la división que hay dentro de la iglesia. ¿Qué ocupa Pablo? La madurez espiritual. En 1 Corintios 3, del 1 al 9, lo menciona así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo.
os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, si no sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque vosotros somos colaboradores de Dios, vosotros sois labranza de Dios, edificados de Dios. Entonces, aquí nos vamos dando cuenta que para que nosotros crezcamos necesitamos esa madurez espiritual, sabiendo que no somos nada, ni tú, ni yo, ni aquel hermano que lleva tantos años en la iglesia, ni aquel que tiene tantos ministerios, ni aquel que está enfrente. Es Dios, se trata de Dios. El segundo problema, dice, para la inmoralidad sexual de los integrantes de la iglesia, ¿qué es lo que Pablo resuelve? La disciplina restauradora. Lo encontramos en Corintios capítulo 5 del 1 al 5 y dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado que tal cosa se ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo, el guía del Señor Jesús. Bueno, pues esa disciplina restauradora es la que tiene que estar en nuestras iglesias, como lo habíamos mencionado. El que a las personas que están bajo pecado, el que sea, no debemos dejarlo que pase. Tenemos que ayudarlos a restaurarlos a través de una disciplina moral de lo bueno y de lo malo. Te recuerdo, ¿quién dictamina lo bueno y lo malo? Nuestro Dios a través de su palabra. Es a través de ese medio que nosotros vamos a poder restaurar a las personas que están bajo pecado. El tercer punto que quería trabajar, más bien que trabajó Pablo con la iglesia de Corintios, fue para los litigios que se presentaban entre los hermanos de la iglesia. ¿Y qué es lo que él propone? Jueces. ¿Cómo se da esto? En Corintios 6, del 1 al 6, nos dice: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Sí, pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzarlos, lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hombre como hermano pleita en juicio, y esto ante los incrédulos. ¿Qué nos dice de esta forma? A veces hay problemas, hay contiendas dentro de la iglesia y los destilamos afuera en lugar de poderlos destinar bajo la palabra de Dios con alguien que tenga determinada autoridad, y sobre esa autoridad nosotros entonces poder llegar a acuerdos. Aquí quiero hacer mención, hay algo que nuestro pastor ha hecho referencia en determinadas ocasiones, que no le gusta, no pretende y no fomenta que dentro de nuestra congregación haya tipos de negocios. ¿Por qué no? Podemos bendecir a nuestros hermanos, no hay problema. El problema se da cuando alguna de estas situaciones no resulta bien
entonces se generan pleitos y contiendas. Entonces, previendo estas situaciones, ¿sabes qué? Este es un lugar para adorar a Dios, no para hacer negocios. Ya lo vimos como nuestro Señor Jesucristo llegó y dijo, esta es la casa de mi Padre, casa de oración. Entonces, viendo que no podemos hacer negocios, porque los negocios también llevan a problemas, a separaciones entre los hermanos, pero es en la iglesia donde debemos de juzgar esto. Para ir concluyendo, quiero comentarte lo que yo he visto como aplicación práctica en esta primera carta a los Corintios. Muchas de las cosas que le escribe Pablo están presentes hoy en día en nuestras iglesias. Aquellas situaciones, faltas de carácter, faltas de sensibilidad a la palabra de Dios están presentes hoy en día. Las iglesias hoy en día batallan con divisiones, separaciones, inmoralidad sexual y tienen mal uso de los dones espirituales. Por esto que escribe Pablo, como les mencionaba en un principio, aproximadamente en el año 55 de nuestra era, bien pudo haberse escrito ayer y ser aplicada para la iglesia de hoy. Por eso tenemos que reconocer todo este tipo de advertencias que da Pablo y aplicarlas a nuestra iglesia, a nuestras vidas. Y reconocer, al final de cuentas, que un amor genuinamente cristiano es la respuesta para los problemas de la iglesia. Mi hermano, espero hayas disfrutado como yo el entender de esta primera carta a los Corintios, y yo me di cuenta de que no estoy muy separado de los primeros cristianos y que llego a cometer errores, pero en el amor de Dios tenemos esperanza en Jesús y sabemos reivindicar nuestros pasos a través de su palabra. Te invito a que cerremos nuestros ojos y hagamos una oración. Padre Santo, bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz y tu palabra es actual, Padre. Porque aquello que hablaste, Padre, a tu iglesia a principios, la iglesia antigua, es principios para la iglesia de hoy. Porque nosotros, Señor, padecemos igual que en aquel entonces, porque nosotros sufrimos como aquel entonces, porque nosotros tenemos faltas como en aquel entonces. Pero, Señor, tu Santo Espíritu nos redarguye, nos guía. Tu palabra, Padre Santo, es lámpara a nuestros pies, Señor. Es viva y es eficaz. Y tú lo ocupas, Padre Santo, para cambiar nuestras vidas y edificar tu iglesia. Porque tú vienes por una iglesia santa, Señor. Una iglesia blanca, sin mancha, Padre Santo. Y nosotros queremos ser parte de ella. Te damos la gloria y la honra, Padre Santo. Y te pedimos que tú, Señor, seas nuestra luz ahora y siempre. En el nombre de tu glorioso Hijo amado Jesucristo, gracias por tu palabra dada. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga. Excelente jueves.